¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 31, La caída. Talan había nacido y crecido como cualquier otro Dothraki, con una espada en la mano y la certeza de que su destino dependía de su fuerza y velocidad. Antes de Vlad, su vida había sido sencilla: luchar, saquear y seguir a un Khal cuya única visión era la siguiente batalla. Pero entonces llegó él. Al principio, Talan pensó que Vlad era solo otro Khal fuerte, más astuto y feroz que los demás, pero mortal al fin y al cabo. Pronto se dio cuenta de que estaba equivocado. Observó cómo su señor aplastaba a cada enemigo sin herirlo, cómo nunca parecía cansarse, cómo ni la enfermedad ni el veneno podían con él. Era más que un hombre. Y cuando Vlad le concedió lo que él llamó el abrazo, Talan comprendió que él también había cambiado. Ya no era solo un guerrero Dothraki, aprendió a leer, aprendió a escribir, su cuerpo era más fuerte y rápido, y beber la sangre de sus enemigos ya no era solo un ritual, sino una fuente de poder. Por primera vez en su vida, comprendió que la verdadera fuerza no residía solo en la espada, sino en el poder que su Khal les ofrecía. Pero el día que Vlad entró en el fuego y emergió con 4 dragones, la última duda en su corazón desapareció. Ese hombre no era solo su Khal, era el semental que cabalgaría el mundo, el único digno de gobernarlo. Y ahora, mientras observaba a los dragones, sintió que su corazón se aceleraba al ver las llamas negras y rojas llenar el cielo, quemando a los tontos que habían intentado matar a su Khal. Saro, por otro lado, no la estaba pasando bien. Su plan había sido aliarse con Vlad y usar su fuerza y prestigio para matar al resto de los 13, pero ahora parecía que los malditos hechiceros habían intentado matarlo. Saro no sabía si era cierto, pero no importaba. Lo que estaba claro era que los Eternos estaban en decadencia, y la ciudad no podía permitirse el lujo de buscar justicia para ellos cuando una horda Dothraki, con 4 dragones, estaba a las puertas. Así que tuvo que pasar la semana siguiente apaciguando a Vlad y su esposa, tratando de convencerlos de que esto era únicamente obra de los Eternos, evitando así tener que hacer demasiadas concesiones. Afortunadamente, Vlad había accedido a reunirse con el Consejo de los 13 para discutir toda la situación. Saro esperaba que un tributo de algunos barcos bastara para aliviar la tensión entre Cart y el señor empalador. La reunión comenzó como debía, con los 13 alrededor de una mesa y Vlad en el centro, expresando sus opiniones. Vlad permaneció inmóvil en su asiento, con la mirada fija en el centro de la mesa, donde los 13 permanecían tensos, hablando en voz baja, intentando halagarlo y encontrar una excusa para aliviar su creciente ansiedad. Todas las miradas estaban puestas en él, pero Vlad permaneció en silencio todo el tiempo, hasta que finalmente rompió el silencio con una pregunta al aire. ¿Estás listo?, preguntó en un tono plano, como si simplemente estuviera constatando un hecho. Los 13 se miraron confundidos. Nadie entendió de inmediato a qué se refería. Saro frunció el ceño, inquieto. La pregunta no tenía sentido para él, pero antes de que pudiera procesarla por completo, la figura de Sila, una de las asistentes de mayor confianza de Saro, se acercó tranquilamente a Vlad. «Todo está listo, mi señor», respondió con voz firme, casi reverente. Saro se tensó, sintiendo un escalofrío en la espalda. Sila no había estado allí hacía unos momentos, la había dejado en su mansión, seleccionando tributos para Vlad por si no llegaban a un acuerdo. Su mente se aceleró, y en un abrir y cerrar de ojos, su incredulidad se transformó en terror. Antes de que pudiera reaccionar, el horror comenzó a desatarse. Un escalofriante grito de sorpresa llenó el aire cuando las espadas se hundieron en los cuerpos de los 13. Saro observó con los ojos abiertos cómo cada miembro del consejo caía, apuñalado sin piedad por sus propios asistentes, sirvientes e incluso sus amantes más cercanos.
La gente se desplomó al suelo, y las sonrisas de satisfacción en los rostros de los traidores eran inconfundibles. El cuerpo de Saro fue el último en caer, la daga le atravesó el cuello con precisión, justo cuando intentaba gritar. Pero su grito se ahogó en su garganta al desplomarse hacia adelante, con la vista nublada por la sangre que manaba de su herida. Ahora eres la nueva 13, Sila. Quiero esta ciudad bajo control, anunció Vlad con frialdad antes de darse la vuelta para marcharse. Sila era una de las pocas progenies que Vlad había enviado a Kart años atrás. Recibió instrucciones de infiltrarse en los 13, ganarse la confianza de los demás sirvientes y asistentes y, con el tiempo, convencerlos para que tomaran el control de Kart desde las sombras. Y lo había hecho de maravilla, después de todo, sabía cómo actuar. Sila había sido prostituta antes de que Vlad la encontrara, ya mayor y a punto de ser expulsada del burdel donde trabajaba. El hombre no solo le ofreció poder, sino también juventud, eterna juventud. ¿Qué mujer podría negarse? Así que aceptó ser su espía, su asesina, su amante, lo que él quisiera. Pero Vlad la envió a Kart para infiltrarse en los círculos más poderosos. Y, siendo sinceros, no le fue difícil encontrar aliados. Ningún asistente ni criada de la ciudad quería ver con vida a su señor. Sila simplemente les ofreció lo mismo que ellos le habían dado, los mordió. Ahora, cada miembro de los nuevos 13 era un descendiente vampiro de Vlad. Capítulo 32. Influencia. El intento de asesinato de Vlad por parte de los brujos de Kart había sumido la ciudad en el terror. Esclavos y plebeyos temblaban ante la idea de despertar la ira del señor empalador, conscientes de que los nobles no dudarían en sacrificarlos para salvarse. Pero justo cuando el pánico alcanzaba su punto álgido, ocurrió algo inesperado, los hombres de Vlad comenzaron a abordar las flotas de guerra de Kart. Los habitantes de la ciudad respiraron aliviados. Seguramente Vlad había negociado alguna compensación con la nobleza de Kart, y todo el asunto se había resuelto sin derramamiento de sangre. Mientras la ciudad se relajaba, la situación en los muelles presentaba una historia muy distinta. Jorah Mormont, uno de los pocos generales de Vlad con experiencia naval, supervisó la carga de suministros y tropas en los 80 barcos que Kart había cedido como disculpa. Y no estaba particularmente contento con ello. Jorah había jurado proteger a Daenerys, y durante el último año había cumplido ese juramento con cada fibra de su ser. Al principio, creyó que el salvaje con el que se había casado era solo eso, un bárbaro con demasiada ambición. Pero Vlad Dracul no era un hombre común. Pronto, Jorah se dio cuenta de que aquel con quien compartía tienda no era solo un guerrero formidable, era algo completamente distinto, algo que Jorah no podía comprender del todo. Había luchado a su lado mientras sometía a los Dothraki, lo había visto descuartizar hombres sin que una sola gota de su propia sangre tocara el suelo. Vlad no se cansó, no enfermó, no flaqueó. Jorah había luchado contra muchos hombres en su vida, pero nunca había conocido a alguien que pareciera tan ajeno a la naturaleza humana. Y cuando, de alguna manera, Vlad devolvió la vida a los dragones, Jorah comprendió que enfrentarse a él sería tan insensato como intentar detener el mar con las manos. Su única opción era proteger a Daenerys y asegurarse de que la crueldad no la consumiera por completo. Siempre intentaba aconsejarla con prudencia, guiándola para que no adoptara las crueldades de su esposo. Y aunque la veía cambiar con el tiempo, endureciéndose lentamente, también se sentía orgulloso de ella. Ya no era una niña asustadiza, sino una verdadera líder. Ahora Jorah tenía menos tiempo con Daenerys, pues había asumido un papel más activo en el ejército gracias a haberse ganado su confianza. Era una pena que aún le pesara la conciencia por la traición que no se atrevía a confesar. Mientras tanto, en la tienda de Vlad. Vlad estaba organizando la logística de sus nuevos barcos y botín junto a Daenerys. Ahora tenemos suficientes barcos para asaltar la bahía de los esclavos. Esa será nuestra próxima parada, declaró Vlad con confianza. Daenerys, sin embargo, no parecía del todo convencida.
¿Estás seguro de que puedes dejar la ciudad bajo el mando de tu prole? ¿Seguirán tus órdenes? ¿Liberarán a los esclavos? Preguntó preocupada. Vlad sonrió, como si ya hubiera anticipado cada una de sus dudas. Dani, relájate. Lo tengo todo bajo control. De hecho, el plan es que nos vayamos y que mi prole tome el control total de la ciudad. Le dirán al pueblo que Vlad Dracul Targaryen compró la libertad de todos los esclavos de Kart y que, en su honor, la esclavitud queda abolida para siempre. Daenerys frunció el ceño. ¿Y qué hay de los esclavos? ¿Cómo van a sobrevivir? Preguntó, todavía inquieta. Sabía que Vlad hacía todo esto por ella, pero le costaba creer que se arriesgara a crear nuevos problemas solo para complacerla. Vlad suspiró y la miró con paciencia. La ciudad seguirá necesitando mano de obra. Los mismos comerciantes que antes los poseían ahora tendrán que contratarlos, alquilarles alojamiento y venderles comida. En teoría, nada cambiará, pero en la práctica, la libertad de irse lo cambia todo. Un esclavo no quiere dejar de trabajar, quiere poder elegir. Confiaré en ti, dijo Daenerys con firmeza. Sé que eres minucioso. Pero también tenemos que hablar de otras cosas. Vlad levantó una ceja, intrigado. ¿Y eso sería? Creo que es hora de que tome un papel más activo en toda esta conquista, declaró con determinación. Vlad la miró fijamente, sopesando sus palabras. No quería ponerla en peligro, pero tampoco quería ser demasiado protector. Darle algo de autonomía no sería un problema, pero... ¿Qué es exactamente lo que quieres? Preguntó, curioso por saber hacia dónde se dirigía la conversación. Daenerys no lo dudó ni un segundo. Creo que deberías dejarme tomar una de las ciudades de la Bahía de los Esclavos, dejarme conquistarla, anunció con seriedad. Vlad la observó por un momento mientras ese pensamiento cruzaba su mente. Entiendo el impulso, créeme, dijo, con un tono ahora más diplomático, pero la guerra afecta a muchas vidas. Creo que deberíamos pensarlo bien primero, discutirlo con los demás generales. Y sobre todo, no estando a las afueras de una ciudad enemiga, añadió con una leve sonrisa. Daenerys comprendió que quizá no fuera el mejor momento para presionar, pero no iba a dejarlo pasar. Hablaremos de eso mañana, enfatizó con la mirada firme, dejando claro que no dejaría el asunto. Vlad, incapaz de evitar sentirse ligeramente divertido, sonrió sin mucho entusiasmo. Bien, bien, dijo, bromeando un poco. Sabes que no tengo problema en discutir esto después, añadió con un guiño juguetón. Daenerys abrió la boca para responder, pero Vlad la silenció con un beso. Me pregunto, ¿todas las princesas Targaryen son así de tercas, o solo tú? Preguntó con una sonrisa burlona. Ella se rió suavemente. Te aseguro que soy de las más relajadas. Pero la calidez en sus ojos se desvaneció cuando Vlad adoptó un tono más serio. Acababa de recibir un mensaje telepático de uno de sus jinetes de sangre y sabía que era mejor abordar dos asuntos espinosos a la vez. Amor mío, no quiero arruinar el ambiente, pero tenemos algunos asuntos desagradables que tratar. Daenerys frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Vlad la miró antes de suspirar. Mejor arrancarse la venda rápido. Tu asesor, Jorah Mormont, y tu hermano. El rostro de Daenerys se oscureció inmediatamente. Capítulo 33. Los indignos. La tienda principal de Vlad era más grande que muchas casas nobles de Kart, con gruesas alfombras, candelabros de plata y un enorme mapa extendido sobre una mesa de ébano. Sin embargo, en ese momento, la opulencia del lugar era irrelevante. Un silencio denso llenaba el interior, roto solo por el crujido de la madera y el crepitar de las antorchas.
Daenerys permanecía de pie con los brazos cruzados, el rostro tenso y una sombra de preocupación en la mirada. Jorah Mormont, en cambio, estaba rígido a su lado, con la mandíbula apretada y el ceño fruncido. Frente a ellos, Vlad observaba fríamente al hombre que habían traído ante él, Desrys Targaryen, el rey mendigo, encadenado y arrodillado sobre el suelo arenoso de la tienda, con la mejilla todavía roja por la bofetada que recibió al ser sometido. El príncipe había intentado recuperar la compostura, pero su orgullo herido no le permitió permanecer en silencio. Soy el legítimo rey de los 7 reinos. Soy el dragón. Exijo ser tratado con respeto. Espetó, con la voz llena de rabia y desesperación. Vlad lo miró por un momento con una expresión ilegible, luego comenzó a caminar lentamente a su alrededor, con las manos detrás de la espalda y la voz tranquila, pero afilada como una espada. ¿Respeto? Intentaste violar a una de mis cocineras. Vaíseis palideció. Esa zorra no me obedeció. Soy el rey. Soy un Targaryen. Vlad se detuvo detrás de él y dejó escapar una risa baja y peligrosa. ¿Crees que solo por tener un nombre puedes hacer lo que quieras? ¿Que el mundo te debe obediencia solo porque sí? El príncipe apretó los dientes, pero no respondió. Daenerys, hasta entonces silenciosa, habló con una voz que oscilaba entre la ira y la decepción. Nos deshonráis a todos. Vaíseis la miró con furia. Cállate. Tú eres quien se vendió a este salvaje. Tú eres quien se acuesta con un demonio mientras yo. No pudo terminar la frase. Vlad lo golpeó con la fuerza de un martillo, haciéndolo caer al suelo con un golpe sordo. El silencio que siguió fue absoluto. Vlad se inclinó sobre él, agarrándolo del cabello y levantándolo lo suficiente para que sus miradas se encontraran. Escúchame bien, Vaíseis. Eres una molestia. No eres fuerte, ni inteligente, y no mereces el nombre que llevas. Desde que te conocí, solo has exigido, insultado y te has comportado como un niño mimado. Vaíseis jadeó y la sangre goteaba de su labio partido. No tienes derecho a hacerme daño. Soy el dragón. Soy de tu sangre. Añadió, volviéndose hacia Daenerys. Vlad le dedicó una sonrisa de lado, dejando al descubierto sus colmillos. No eres más que un perro rabioso. Y los perros rabiosos no pueden vivir entre los hombres. Se enderezó y miró a Daenerys. ¿Te imaginas qué pasaría si este idiota siguiera vivo cuando tuviéramos hijos? ¿Si intentara hacer alguna afirmación ridícula? Daenerys apartó la mirada, pero no dijo nada. Sabía que Vlad tenía razón. Vlad suspiró y se volvió hacia Jorah. Que ejecuten a este idiota. Por respeto a que mantuvo a Daenerys a salvo cuando era joven, tendrá un entierro digno, nada más. Llévenselo. Vaíseis intentó gritar, pero antes de que pudiera, Jorah desenvainó su espada y lo dejó inconsciente con el pomo. Un par de hombres sacaron su cuerpo inerte de la tienda para decapitarlo. Quédate, Ser Jorah. Quiero hablar contigo, dijo Vlad con aparente calma, sirviéndose una copa de vino. Un escalofrío recorrió la espalda de Jorah. Que Daenerys lo mirara con enojo por alguna razón desconocida no ayudó. Siéntate, Ser, dijo Vlad, ofreciéndole una taza. Jorah aceptó, pero su postura permaneció tensa. ¿Qué puedo hacer por usted, mi señor? Preguntó con cautela. Vlad hizo girar lentamente el vino en su copa, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras. Me gustas, Ser Jorah. No eres especialmente inteligente, pero eres leal y decidido. De hecho, me gustas lo suficiente como para permitirte estar cerca de mi esposa, a pesar de tus sentimientos. Jorah se puso rígido, pero no dijo nada.
Vlad levantó la mirada y su tono se tornó gélido. Pero lo que no toleraré, Ser Jorah, es que hagas infeliz a mi esposa. Prefiero destriparte antes que verla derramar una lágrima por tu culpa. El caballero tragó saliva con dificultad. Entiendo la situación, continuó Vlad con voz firme. Todo empezó como una misión, una forma de conseguir el perdón real por alguna otra tontería que cometiste con una mujer desagradecida. Lo entiendo. Incluso puedo respetarlo. Vlad dejó la taza sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. Pero si no le confiesas todo a Daenerys aquí y ahora, te empalaré vivo. Jorah Mormont cerró los ojos un instante y respiró hondo antes de hablar. Cuando los abrió de nuevo, Daenerys lo observaba con una mezcla de furia y decepción, y Vlad, aunque sereno, no le había quitado la mirada de encima. Es cierto, admitió Jorah con tono serio. Cuando te conocí, Khaleesi, trabajaba como informante para Varys, la araña. A cambio de un indulto, te envié informes sobre ti, sobre tu hermano, sobre todo lo que hacías. Daenerys apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Hasta cuándo? Preguntó apretando los dientes. Al principio, lo enviaba todo. Pero con el tiempo, me detuve. Y Ora alzó la mirada hacia ella, con un dejo de súplica en la voz. Varys me escribió más de una vez, pero ignoré sus cartas. Juro que dejé de ser su espía hace mucho. Ahora no sigo a nadie más que a ti. ¿Y cómo demonios vamos a creer en tu palabra? Espetó Daenerys, acercándose a él. Me traicionaste, Jorah. Me vendiste por un indulto, como si fuera una mercancía. Jorah no se defendió. Sé que no hay excusa para lo que hice. Solo puedo decir que, en algún momento, dejé de verte como una salida y empecé a seguirte porque quería. Porque creía en ti. Capítulo 34. Rabia. Daenerys respiró hondo, temblando de rabia. Vlad, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un sorbo a su copa antes de hablar. Ser Jorah, dijo en un tono suave, casi contemplativo, no eres un hombre de grandes ideas, pero sí de convicciones. Cuando decides comprometerte con algo, lo haces con convicción. Lo hiciste con la mujer que te exilió. Lo hiciste con tu traición. Y lo hiciste con Daenerys. Jorah lo miró seriamente, pero Vlad no sonrió. Ese tipo de lealtad, cuando es sincera, es rara. Pero cuando es falsa, es veneno. Jorah sintió levemente, comprendiendo la advertencia. Daenerys, sin embargo, no se ablandó. Dio un paso al frente de nuevo, con el rostro endurecido como el hierro. Debería ejecutarte por traición, dijo con voz fría. Jorah mantuvo la mirada baja. No suplicó ni protestó. Hubo un largo silencio. Luego, dejó escapar un suspiro breve y entrecortado. Pero no lo haré. Jorah levantó la cabeza, sorprendido. Sin embargo, continuó Daenerys, a partir de ahora, no quiero que estés cerca de mí. No me hables. No me hables a solas. ¿Y si das un paso en falso? Ella lo miró a los ojos y, por primera vez, Jorah sintió que la chica que había protegido se había ido para siempre. No necesitaré que Vlad te mate. Lo haré yo misma. Su voz era como un cristal de obsidiana. Y Jorah, que había visto a hombres más grandes caer de rodillas por menos, solo pudo inclinar la cabeza en señal de aceptación. Sal de mi vista, dijo en tono frío. Cuando Jorah salió de la tienda, Daenerys se giró bruscamente, levantando las manos en un gesto de frustración, como si buscara algo que lanzar. Pero antes de que pudiera hacerlo, Vlad la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia sí. Mientras la consolaba, le dio un suave beso en la coronilla y murmuró en un tono ligeramente burlón. Pesada es la cabeza que lleva la corona, amor mío.
Daenerys no respondió con palabras. Simplemente se aferró a él con más fuerza. El campamento de Robb Stark, varias semanas después. La noche en el campamento era tranquila, con el crepitar de las hogueras y el sonido del viento a través de las tiendas. Robb Stark, rey del norte, se encontraba en medio de una reunión con sus comandantes cuando los gritos de los centinelas interrumpieron la paz. Se acerca el jinete. Vagón a la vista. Robb salió de su tienda de mando con la mano en la empuñadura de su espada, seguido de sus hombres. Vio a un hombre alto y delgado desmontar de su caballo con un movimiento ágil. Tiraba de las riendas de una carreta destartalada, pero lo que realmente le dio un vuelco al corazón fue lo que había dentro. Sansa y Arya, con sus cabezas asomando por el destartalado carromato, no llevaban nada más que ropas andrajosas y sucias y capas para protegerse del viento. Su madre, Catelyn, contuvo un grito y corrió hacia la carreta para ayudar a sus hijas a bajar. Robb sintió un peso insoportable en el pecho al verlas. Sansa estaba pálida, con la mirada baja, mientras que Arya parecía furiosa, con los puños apretados. ¿Quién eres?, preguntó Robb al extraño con voz tensa. El hombre, de cabello oscuro y ojos fríos como el acero, apenas lo miró antes de responder con tono firme. Edward, de la casa Drácula. He traído a tus hermanas sanas y salvas. Robb intercambió una mirada con su madre antes de asentir. Ven a mi tienda. Dentro de la tienda de mando, con la lona ondeando ligeramente al viento, Catelyn ofreció una copa de vino al recién llegado, pero Edward la rechazó con un gesto. Robb, sin perder tiempo, habló primero. No sé cómo agradecerte. Si hay algo que el norte pueda hacer por ti. Edward lo interrumpió con una sonrisa seca. No lo hice por su gratitud, Lord Stark. Robb frunció el ceño, y Catelyn sintió un escalofrío al notar que Sansa evitaba la mirada de Edward. Arya, en cambio, lo fulminaba con la mirada. ¿Entonces por qué?, preguntó Catelyn, intentando ocultar su inquietud. Edward se cruzó de brazos y miró a Robb con inquebrantable seriedad. Porque mi señor, Vlad Dracul Targaryen, necesita un norte fuerte. Catelyn inmediatamente frunció el ceño. ¿Por qué un bárbaro de esos nos ayudaría? Edward giró lentamente la cabeza hacia ella y su mirada se volvió peligrosamente aguda. Le sugiero que tenga cuidado con sus palabras, mi señora. Aquí, su impertinencia puede ser tolerada, pero no es prudente dirigirse así al hombre más poderoso del mundo. El silencio cayó como una pesada piedra en la tienda. ¿El más poderoso del mundo?, repitió Robb con incredulidad. Edward apenas sonrió. Mi señor es Vlad Dracul Targaryen, esposo de Daenerys Targaryen. A diferencia de todos los demás reyes en esta guerra, él tiene el legítimo derecho a reclamar el trono de hierro mediante matrimonio. Robb apretó la mandíbula. Pero los Dothraki no navegan. 80 barcos de Kark resuelven ese problema. Edward sonrió con suficiencia ante la reacción en los rostros de los norteños. Robb sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Y qué quiere tu señor a cambio? Nada. Edward hizo una pausa y luego agregó, solo que recuerde su advertencia, las Islas del Hierro son una amenaza, y nunca confíes en la palabra de Walder Frey. Robb sintió que algo oscuro se instalaba en su estómago. ¿Algo más? Edward se inclinó ligeramente hacia adelante. Que acabes con esta guerra cuanto antes. Porque más allá del muro, hay 100.000 salvajes preparándose para asaltar el norte. Robb y Catelyn intercambiaron una mirada silenciosa. De todas las advertencias que Edward había traído, esta última era la más aterradora. Dentro de su tienda personal, Catelyn Stark observaba a sus hijas con una mezcla de alivio y preocupación. Las había recuperado, sí,
pero algo en sus expresiones la inquietaba. Sansa, pálida y tensa, mantenía la mirada baja, mientras que Arya tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, con una ira contenida que Catelyn conocía muy bien. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 35. Hechicero. Ella se sentó frente a ellos y tomó suavemente las manos de Sansa. Hijas mías. ¿Cómo fue su viaje? ¿Cómo lograron escapar? Sansa tragó saliva con fuerza antes de responder, sin levantar la mirada. Nos sacó de la fortaleza roja. Su voz temblaba, como si temiera hablar demasiado alto. En plena noche, por pasadizos secretos que ni siquiera los guardias conocían. Se movió sin hacer ruido, y nadie nos vio salir. Pero, su voz se quebró un poco. Se negó a salvar a mi padre. El rostro de Catelyn se endureció. ¿Por qué? Sansa tembló y miró a Arya como si esperara que hablara por ella. Arya resopló y habló con franqueza. Porque no quería. Porque no le importaba. Catelyn sintió que se le formaba un nudo en el pecho. ¿Y este hombre quién es? Se llama Edward. Y es un hechicero. Catelyn se enderezó inmediatamente al oír esa palabra. No digas tonterías, Arya. No son tonterías. Protestó Arya, con los ojos encendidos. Puede obligar a la gente a hacer lo que quiera. Lo vi. Yo también, susurró Sansa con voz temblorosa. Nos mostró el camino. ¿Qué quieres decir? Arya se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con furia e incredulidad. Nos topamos con unos bandidos. Querían robarnos. Edward ni siquiera desenvainó su espada. Simplemente, les dijo que se suicidaran. Y ellos, tragó saliva. Lo hicieron. Se apuñalaron. Catelyn hizo la señal de los 7. Brujería, susurró. Maldiciones de sangre y oscuridad. Brujería o no, funcionó. Sansa se encogió de hombros. Además, es rápido. Nunca he visto a nadie moverse como él con una espada. Hablaba con él durante el viaje. Arya hizo una mueca. Le hacía preguntas, intentaba saber más de él, pero la mayoría de las veces usaba su hechizo para silenciarme cuando hablaba demasiado. Y eso fue lo único bueno que hizo. Sansa se cruzó de brazos, dándole a su hermana una mirada severa. Arya resopló y puso los ojos en blanco, pero no discutió. Catelyn suspiró, frotándose la sien. Un hombre así, enviado por el demonio de esos. Y aún así, nos salvó. Arya la miró con seriedad, con más firmeza de la que Catelyn jamás había visto en ella. Porque él lo ordenó. Vlad Dracul. Catelyn pronunció el nombre con cautela. Sí. Sansa asintió. Catelyn sintió una ola de inquietud nuevamente. Escuchaste sus advertencias. Sobre los Greyjoy, sobre el muro, pero lo que más me preocupa es lo que dijo sobre Waldor Frey. Grab, que había estado en silencio, levantó la vista de su mapa con el ceño fruncido. Para que mi ejército avance, en algún momento tendré que cruzar el Tridente. Y la mejor manera de hacerlo es a través de los gemelos, sin mencionar que estoy comprometido con una de sus hijas. Entonces, ¿qué debemos hacer con su advertencia? Preguntó Catelyn con voz tensa. Grab exhaló lentamente. No sé. Bahía de los Esclavos, varias semanas después. La nueva flota de Vlad era espléndida, bien provista de barcos potentes y casi nuevos, al menos dentro de los límites de la tecnología actual.
En momentos como este, al observar el pobre desarrollo naval del mundo, deseaba poder recordar algo más que nociones básicas de ingeniería y sacar de la nada planos detallados para un barco de vapor adecuado. Aunque, ahora que lo pensaba, comprendía el funcionamiento básico del concepto. Quizás, si reunía a unos cuantos herreros y les proporcionaba las herramientas adecuadas, podría crear algo remotamente funcional. Era una idea que valía la pena considerar más adelante. Por reflejo, Vlad giró la cabeza, esperando ver a Daenerys a su lado, pero sintió una punzada de decepción al recordar que no estaba allí. Técnicamente, la había enviado a conquistar Meereen con unos 60.000 Dothraki, acompañados por Valerion y Vladion, aunque decir que la había enviado no era del todo exacto. En realidad, ella había insistido en ir, y no aceptaría un no por respuesta. Con un ejército tan grande, junto con 2 dragones y 4 de sus jinetes de sangre, era más que suficiente para garantizar su seguridad. Aún así, era la primera vez en un año que habían estado separados tanto tiempo y a tanta distancia. Y ella no solo viajaba, sino que lideraba una campaña militar. Vlad tuvo que respirar hondo y controlar sus preocupaciones. Aunque Daenerys era tan humana como cualquiera, estaba lejos de estar indefensa. Poseía el poder de los dragones, y sus jinetes de sangre eran vampiros con una sola orden: protegerla a toda costa. A Vlad no le hacía gracia que su esposa se involucrara en algo peligroso, pero Daenerys era una mujer orgullosa. Con el tiempo juntos, había desarrollado su propia personalidad y había empezado a comportarse como una auténtica reina. Parte de la razón por la que había adoptado su apellido era por todos los problemas que le ahorraría, pero sobre todo, por respeto a su propio apellido, una pequeña concesión que haría feliz a su esposa y le facilitaría mucho la vida. Los nobles de Poniente lucharían a muerte contra un invasor extranjero, pero alguien que llevara el apellido Targaryen, incluso por matrimonio, lo aceptarían. Sin embargo, en realidad, el nombre no importaba. Sus hijos y futuros gobernantes llevarían el apellido Drácula. Su casa. Porque después de la larga noche, nada de eso importaría. La guerra y la conquista abrirían el camino, pero sería la larga noche la que realmente lo sentaría en el trono. Vlad solo pudo suspirar, obligándose a dejar de darle tantas vueltas. Había deseado una esposa competente, y eso fue exactamente lo que consiguió. Por suerte, conquistar Meereen no sería complicado. Era una de las ciudades más fáciles de tomar, y Vlad había infiltrado a su prole mucho antes de llegar a Vaes Dothrak. La ciudad ya contaba con una estructura establecida para mantenerse incluso después de que Daenerys partiera con sus riquezas y algunos soldados voluntarios. En el fondo, Vlad sabía que no podía sobreprotegerla. Tenía que permitirle ganarse la vida en la conquista, aprender sobre la guerra, la diplomacia y el gobierno. Si él siempre estuviera a su lado, el proceso sería mucho más lento. Después de un mes de navegación, la costa de Astapor finalmente apareció en el horizonte. Vlad no era amigo del mar. La lentitud, el encierro, todo le resultaba insoportablemente aburrido. Así que, al ver tierra firme, apenas resistió el impulso de ordenar a los remeros que avanzaran más rápido. Sinceramente, si estuviera en Astapor y supiera que un conquistador conocido planeaba llegar a la ciudad, se prepararía para la guerra. Pero Astapor no. Claro que no. Abrirían sus puertas y lo recibirían con los brazos abiertos porque, por alguna extraña razón, estaban completamente seguros de que nadie se atrevería a atacarlos. Y, de hecho, antes de Vlad, nadie había tenido la intención de romper el statu quo. Pero ya no. Desde la cubierta, observó en silencio la entrada al puerto, donde la vieja estatua de la arpía aún se alzaba sobre una base agrietada. Una de sus alas estaba rota y la cara corroída por la sal, como si estuviera a punto de derrumbarse. Sin embargo, nadie parecía haberse molestado en repararla. Desde esa distancia ya se distinguían los muros irregulares, algunos tramos limpios y restaurados, otros llenos de grietas, como si solo hubieran remendado lo que se veía desde el mar.
Sin embargo, dentro de las murallas, el contraste era grotesco. Los tejados de las casas comunes parecían torcidos, mientras que los palacios de los grandes maestros se alzaban entre columnas doradas, vidrieras y balcones repletos de estatuas. Todo era tan innecesariamente lujoso que resultaba desagradable de contemplar. Capítulo 36. No tan sabio maestro. Como Vlad había previsto, los sabios maestros de Astapor lo recibieron rápidamente con sonrisas y fingiendo hospitalidad. A pesar de su desconfianza, le permitieron cruzar las puertas de la ciudad con no más de una docena de guardias. Creían que eso bastaría para mantenerlo a raya. Pero era irrelevante. Si quisiera, podría arrasar la ciudad él solo. El calor era denso y pegajoso, y el aire olía a sal, sangre y sudor rancio. A cada paso, Vlad percibía el hedor de la esclavitud, cuerpos marcados, ojos hundidos, cadenas que crujían con cada movimiento. Astapor no le repugnaba, solo le inspiraba desprecio. Lo único más desagradable que la ciudad misma era el sabio maestro Krasnis Monaclos. Abrió la boca antes siquiera de mirar a Vlad a los ojos, murmurando insultos en alto valirio, convencido de que nadie entendía lo que decía. Confiaba en su traductor para filtrar sus palabras. Lástima que no sabía que Vlad hablaba el idioma con fluidez. Así que Vlad simplemente ignoró los comentarios del hombre. Missandei, la joven traductora, no mayor que Daenerys, transmitió los detalles de los Inmaculados y su entrenamiento con profesionalismo preciso, suavizando cada insulto. Mientras tanto, Krasnis hablaba sin pudor en alto valirio. Más de una vez, Vlad tuvo que contenerse cuando el amo se refirió a él como un salvaje, junto con una retahíla de adjetivos igualmente pintorescos. Por un momento, estuvo tentado de arrancarle la garganta, pero se contuvo. La venganza, como el buen vino, se disfruta mejor lentamente. Mientras recorrían Astapor y los extensos campos de entrenamiento de los Inmaculados, Vlad evaluó la magnitud del ejército. La disciplina era impresionante, aunque el coste de su creación fue monstruoso. Soldados sin miedo, inmunes al dolor, carentes de voluntad propia. Después de unos 15 minutos de caminata, fueron conducidos a la fortaleza de los maestros. Krasnis Monaclos inmediatamente llamó la atención de Vlad, no solo por su barba roja y negra que goteaba aceites nauseabundos, sino por su apariencia repulsiva en general. Mi señor, el sabio maestro Krasnis le da la bienvenida y espera su oferta, dijo Missandei cortésmente. Mi oferta es sencilla. Los quiero todos, afirmó Vlad sin dudarlo. Missandei parpadeó sorprendida y Krasnis dejó escapar una risa burlona. ¿Todos?, repitió la traductora, como si hubiera oído mal. Todos. Los 8000 Inmaculados y los aproximadamente 300 que siguen en entrenamiento. Si caen en combate, necesitaré reemplazos, respondió Vlad con calma. El sabio maestro rió otra vez, lleno de desdén. Este idiota salvaje no podría permitírselos ni aunque vendiera a todos sus demás salvajes, dijo en alto valirio, sin molestarse en ocultar su desprecio. Luego añadió con una sonrisa maliciosa. Quizá le venda 500. 1000, quizá, si trae a su puta de pelo plateado a que me la chupe ahora mismo. Un escalofrío recorrió a todos los presentes después de esas palabras. Missandei, rápida por experiencia, filtró las palabras antes de traducirlas. El sabio maestro Krasnis rechaza respetuosamente tu oferta. Duda que puedas pagar el precio completo, pero dice que puedes negociar un poco más de la mitad con un generoso descuento. Vlad no apartó la vista del hombre, pero en su mente ya estaba decidiendo su destino. Seguro que podemos llegar a un acuerdo, dijo como si nada. ¿Un dragón a cambio de todos ellos? La expresión de Krasnis cambió al instante. La codicia borró la mueca de desprecio de su rostro. ¿Un dragón?, repitió en alto valirio, todavía incrédulo, aunque sus ojos brillaban de hambre.
Los rumores del regreso de los dragones ya se habían extendido por esos, por lo que el sabio maestro estaba muy interesado. Missandei tradujo fielmente. El maestro sabio está interesado en la oferta. Excelente. Tengo 4. Y estoy dispuesto a dar uno a cambio de todo lo que quiero comprar aquí, dijo Vlad con naturalidad. Quiero 4. Exigió inmediatamente Krasnis, levantando 3 dedos con entusiasmo infantil. No un dragón, respondió Vlad con firmeza, levantando un dedo para dejar claro su punto. Krasnis frunció el ceño. 3. Gritó en lengua común, golpeando la mesa con furia. 1, repitió Vlad, impasible. Krasnis apretó los dientes, todavía furioso, pero la codicia pudo más que el orgullo. El más grande, dijo finalmente, como si ganara algo. Vlad asintió con indiferencia. No importaba cuál, sus dragones eran casi del mismo tamaño por ahora. Añade al traductor al trato y tendremos un acuerdo, añadió Vlad, sin siquiera mirar a Missandei. El maestro sabio apenas lo pensó antes de asentir. Perder un esclavo no significaba nada comparado con ganar un dragón. Y así, sin siquiera darse cuenta, Krasnis Monaclos acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Pronto descubriría que la muerte podría ser una merced que no recibiría. 3 días después, caminaron hasta la plataforma principal donde se encontraban los 8.300 Inmaculados. Permanecían erguidos, con la espalda recta, escudos en un brazo y lanzas en la otra, como estatuas vivientes. Cada uno había sido moldeado mediante un entrenamiento brutal que ningún hombre debería soportar, transformado en armas humanas cuyo único propósito era obedecer sin rechistar. No pensaron. No discutieron. Solo escucharon. Cualquier desviación de una orden se castigaba con el látigo o con la muerte. Un ejército para un dragón. ¿Dónde está? Preguntó Krasnis con impaciencia. Como prometí, respondió Vlad con calma, haciendo un gesto con la mano. Del cielo descendió una enorme sombra negra, Dracul. Su tamaño ya superaba al de un caballo, y Vlad sabía que, tarde o temprano, sus dragones alcanzarían el tamaño de las colosales bestias de antaño, aquellas que proyectaban sombras sobre ciudades enteras. El ceño fruncido de Krasnis rápidamente se convirtió en una sonrisa codiciosa cuando el dragón aterrizó junto a Vlad. Dracul miró al hombre como si acabara de ver un trozo de carne podrida. Capítulo 37, Dracarys 2. Los dragones de Vlad no eran bestias sin mente, el ritual había forjado un vínculo empático y les había otorgado una inteligencia que superaba la de muchos hombres. Podían distinguir entre amigos y enemigos, entre lealtad y traición. Y poseían un instinto que rara vez fallaba. Dámelo. Exigió Krasnis, extendiendo la mano. El látigo, respondió Vlad con la palma abierta. Aquí. Gruñó el sabio maestro, lanzándole el látigo bruscamente, demasiado ebrio de emoción por su nuevo premio, como para percibir el peligro. Krasnis agarró la cadena alrededor del cuello de Dracul y sonrió con satisfacción, convencido de que ahora tenía un esclavo dragón a sus órdenes. ¿Son míos ahora? Preguntó Vlad, señalando a los Inmaculados, quienes observaban en total silencio. Usted lleva el látigo, mi señor. Ellos presenciaron la transferencia. Los Inmaculados están a su disposición, explicó Missandei, acercándose con la serenidad de quien ya ha aceptado su destino. Entonces Vlad levantó el látigo y habló en la lengua de los antiguos señores dragón. Dobaoctis. Nae hot memps, Inmaculado, adelante. Todo el ejército obedeció sin dudarlo. Kelts, alto. Los Inmaculados se detuvieron inmediatamente. Mientras tanto, Krasnis tiraba de la cadena con impaciencia. Obedece. Soy tu amo. Muévete, bestia.
Obedece. Pero Dracul no se movió. Saldrses bustar y ixos dae. Los dragones no son esclavos. El rostro de Krasny se llenó de incredulidad. ¿Hidraji Valire, hablas alto Valirio? Vlad dio una leve sonrisa divertida. ¿Qué dragón no conoce la lengua de su propia sangre? El sabio maestro palideció. Su tono cambió, frío, letal. Dracarys. Dracul abrió sus mandíbulas y una columna de fuego envolvió a Krasnys Monaclos. Los Inmaculados permanecieron en formación, impasibles, inmóviles, sin reaccionar. No se habían dado nuevas órdenes. Vlad respiró hondo y recorrió con la mirada a sus nuevos soldados. Sabía que solo habían conocido el dolor y la servidumbre. Y aunque eran letales, también eran víctimas. Por eso pronunció las mismas palabras que la madre de dragones pronunció en otra línea temporal. Dobaoctis. Exiaosns, mentiosns, ilni pilos lue vale tolviosns, yn riñet retrix. Urnet lobus daro tolvio belma pryjts, inmaculado. Mata a los amos, mata a los soldados, mata a todos los hombres que empuñan un látigo, pero no dañes a ningún niño, rompe las cadenas de todos los esclavos que veas. Los Inmaculados avanzaron sin vacilar, comenzando a matar a todo soldado o maestro que vieron. En cuestión de horas, hasta Por había caído. Los hombres de Vlad se movieron con precisión y crueldad para tomar la ciudad. Pero Vlad tenía la atención puesta en otra cosa. Dracul sí había envuelto a Krasnys en fuego, pero había comprendido la verdadera intención de su padre. El sabio maestro sufrió quemaduras horribles, con la carne carbonizada y aún humeando, pero sobrevivió, tal como Vlad había planeado. Sabes, llevaba tiempo pensando en probar esto, comentó Vlad con la facilidad de quien charla con un viejo amigo. Se arrodilló junto al agonizante Krasnys, observando con curiosidad casi académica el temblor de la carne destrozada y el dolor reflejado en los ojos del hombre. La historia del empalador es efectiva porque aterroriza a la gente, ¿entiendes? Continuó con un tono tranquilo e instructivo. El miedo es un arma poderosa. Pero no me interesa matar inocentes solo para que mi nombre inspire terror. Ahora bien, hombres como tú, esa es otra historia. Sonrió amablemente. Tú y yo nos aseguraremos de que mi nombre sea temido en todo el continente. ¿No es cierto, sabio maestro Krasnys? Los ojos del hombre se abrieron de par en par, horrorizados, cuando Vlad hizo un gesto y unos guerreros trajeron varias estacas de metal, finamente grabadas con runas antiguas. No eran muy grandes, pero cada una estaba cargada de maldiciones y hechizos diseñados para mantener a la víctima consciente el mayor tiempo posible. Y un poco de su sangre curaría más tarde al amo lo suficiente como para que su castigo continuara. Vlad esbozó una sonrisa depredadora mientras inspeccionaba la obra. Había elegido el lugar con cuidado, la proa de su barco, donde Krasnys se exhibiría como una grotesca advertencia para quienes se atrevieran a faltarle al respeto. Un alfiletero humano. Cuando el polvo de la batalla se asentó, el semental rojo reunió a todos, esclavos, inmaculados y ciudadanos, para que pudieran escuchar sus palabras. Dracul y Raegal sobrevolaron, proyectando sus sombras sobre la multitud, mientras el ejército se mantenía firme, observando a su rey con expectación. Vlad se encontraba en lo alto de una plataforma improvisada, y su voz resonaba como un trueno. Hebo glaesoti busdari istit. Que stup gemot terbi tepan. Han sido esclavos toda su vida. Hoy les doy la libertad. Se hizo el silencio. Algunos esclavos apenas parecían entender lo que acababan de oír. Otros se miraban entre sí, temerosos de creer en algo imposible. Enujagon Jael saló a Bala mi reenujagon costas, Sedai Sirio Driquilsa. Gemot Kibio Eñehuache Tepan. Quien quiera irse puede hacerlo, y no le pasará nada malo. Tienes mi palabra. Un murmullo recorrió la multitud. La idea de la libertad era un sueño, una fantasía.
pero Vlad era un hombre de palabra. Inesiti Bilbild. Aedero Valotti, lucharán por mí, como hombres libres. Los Inmaculados permanecieron en silencio por un momento que pareció eterno. Entonces, como atados por una fuerza invisible, golpearon el suelo con sus lanzas. Una vez. Y otra vez. Y otra vez. Las fuerzas de Vlad aseguraron rápidamente objetivos clave, pirámides, tesoros y depósitos de suministros. Cargas de oro, plata, gemas, grano y armas fueron transportadas a su flota. En medio de la actividad, uno de los vástagos vampíricos de Vlad, llamado Hase, quien había sido infiltrado hacía un año, se acercó para entregar su informe. Los contables y oficinistas de Astapori, ahora bajo presión militar, trabajaron incansablemente para inventariar el botín. Su gracia, comenzó Hase, el valor estimado del oro, la plata, las gemas y otras piedras preciosas que hemos confiscado oscila entre 6 y 9 millones de dragones de oro. También hemos confiscado 3.768 conjuntos de armaduras y armas. En cuanto al grano, ahora controlamos más de 1.4 millones de libras almacenadas en la ciudad. Sin embargo, incluso con los 20 barcos mercantes que hemos confiscado a los esclavistas, puede que no podamos transportarlo todo. Capítulo 38. El cónclave. Vlad escuchó, complacido con el resultado. El botín de una sola ciudad había generado una inmensa riqueza. Sus objetivos habían sido cuidadosamente elegidos, solo los grandes esclavistas que gobernaban desde las pirámides habían sido saqueados. A decir verdad, saquear Meereen por sí solo le habría proporcionado suficiente oro para atacar eficazmente los 7 reinos, pero había jurado romper todas las cadenas de esclavitud en esos. Esa fue su promesa. El cónclave tomará el control de la ciudad, Hase, declaró Vlad con tono serio. No espero que la economía prospere, pero debe mantenerse estable. El comercio de Astapor es suficiente para mantener a su gente, siempre y cuando los esclavistas no lo monopolicen. Quédense con el 40% de las riquezas e inviértanlas en comercio. Entrenen soldados y garanticen la seguridad. Se giró sobre sus talones, con las manos tras la espalda, sin mirarlo. El cónclave no debe fallarme. Les concedí la eternidad. Puedo quitársela con la misma facilidad. Los ojos de Hase se abrieron de par en par al sentir ampollas formándose en su piel, expuesta a los rayos del sol. Como su progenitor, Vlad podía otorgar a su progenie sus poderes, pero también imponerles las debilidades clásicas de los vampiros, como la aversión a la luz solar y a la plata, algo que podía alterar con un simple pensamiento. Hase cayó de rodillas, soportando el dolor. Juro que no le fallaremos, mi señor. El cónclave existe para servir. El cónclave estaba compuesto por 5 de los maestros más poderosos, aunque menos crueles, que Hase había encontrado al infiltrarse en Astapor. Los convenció de unirse, les mostró su poder y les ofreció la vida eterna a cambio de lealtad. Como era de esperar, aquellos hombres y mujeres codiciosos aceptaron sin dudarlo. Ahora gobernarían la ciudad en su nombre, imponiendo sus reglas, sus leyes. Todo estaría bajo el control de Vlad. Vlad sabía que eran impredecibles, pero tras conocerlos, les inculcó un principio fundamental: la nobleza obliga. Los vampiros serían superiores a los humanos, sí, pero eso no significaba tratarlos como ganado. No toleraría a los idiotas ebrios de sangre ni a los carniceros entre los suyos. Las reglas eran claras: alimentar con discreción, nunca matar y nunca tocar a un niño. La desobediencia convertiría la muerte en una merced. Meereen, unos meses después. Daenerys Draco Targaryen no era una mujer débil. Había pasado la mayor parte de su infancia en la pobreza, conociendo el hambre, robando para sobrevivir y comiendo de la basura cuando no le quedaba otra opción. Pero había sobrevivido. Siempre lo hacía. No por ser excepcionalmente fuerte o inteligente, sino porque sabía que su vida no le pertenecía. No podía morir, todavía no. Tenía una deuda de sangre que saldar.
Ella vivió para la venganza. Cuando conoció a Vlad, le tenía miedo. ¿Qué chica no lo tendría? Un hombre alto, de hombros anchos y brazos poderosos, considerado un monstruo en el campo de batalla, un salvaje que se bañaba en la sangre de sus enemigos y empalaba a quienes se atrevían a desafiarlo. Le temía, hasta que lo conoció. Vlad, como bromeó una vez entre risas, era un hombre de capas, como una cebolla. Con ella, era tierno, amable y cariñoso. Inteligente, guapo y, sobre todo, alguien que sabía escuchar. Pero con sus enemigos, era despiadado y cruel. Su nombre se susurraba con miedo en cada rincón de esos. Una vez, Daenerys le preguntó por qué lo hacía. ¿Por qué empalaba a sus enemigos? Por piedad, respondió sin dudar. Por cada hombre que empalo, perdono a 100. No porque sean inocentes, sino porque el miedo que inspiro impide que sus líderes los envíen a morir contra mí. Daenerys se sintió conmovida. Incluso en su crueldad, Vlad era compasivo. Pero incluso él sabía que a veces era necesario ensuciarse las manos. Por eso estaba en Meereen, sola, asediándola. Daenerys no se consideraba débil, pero cuando estaba con él, con su esposo, se sentía invencible. Y, siendo sincera, probablemente lo era. Vlad era, después de todo, el hombre más fuerte del mundo. Aún así, esto era algo que tenía que hacer sola. Necesitaba aprender, demostrar su valía. Por eso ahora estaba sentada en su tienda, acariciando a Vladión para calmarse, mientras un esclavista meereenés le hablaba con arrogancia, devorándola con la mirada, tal como lo hacía con sus dragones. Su tienda era espaciosa, pero la atmósfera en su interior resultaba pesada y sofocante. Uno de los amos de Meereen, Lord Tomajerio, como se había presentado pomposamente, se encontraba frente a ella con la espalda erguida y la barbilla levantada, esforzándose por aparentar serenidad. Detrás de él, 2 jóvenes esclavos permanecían en silencio, con la mirada baja. 4 de sus jinetes de sangre lo observaban con ojos fríos, con las manos siempre cerca de sus armas. A su lado, de pie como una estatua, Ser Barristan-Selmy permanecía en silencio, pero su sola presencia irradiaba autoridad. El anciano caballero había sido expulsado de la Guardia Real por el insensato Joffrey Baratheon y, en busca de un rey digno al que servir en sus últimos días, había navegado hacia Essos para ofrecer su espada al último Targaryen. Alrededor del trono improvisado de Daenerys, 2 de sus dragones, ahora del tamaño de caballos, dormían con la perezosa confianza de depredadores que no temen a nada. Lorto hablaba con la irritante confianza de los hombres que nunca habían conocido el miedo real. No puedes tomarme Meereen, dijo con una sonrisa condescendiente. Nuestras murallas son fuertes. Nuestros guerreros están listos. El pueblo luchará. Incluso aquí hemos oído hablar de lo que hizo tu marido en Astapor. Sabemos cómo mantiene a un amo torturado con vil hechicería. Hizo una pausa, esperando una reacción de ella, pero Daenerys simplemente lo miró fijamente, sin expresión. «¿Y?», dijo con calma. El noble frunció el ceño. «No nos entregaremos a la esposa de un monstruo salvaje». Daenerys ladeó levemente la cabeza, como si reflexionara sobre sus palabras. Luego soltó una risa suave y sin humor. ¿Eso te escandaliza?, preguntó con fingida incredulidad. Curioso, viniendo de un hombre de Meereen. De camino hacia aquí encontré. ¿Cuántos eran, Ser Barristan? 169 niños y niñas, su gracia, respondió el anciano caballero. Sí, así es. 169 niños. Crucificados. Clavados vivos en un madero. Gritando hasta su último aliento. El noble parpadeó, visiblemente inquieto. Fue una advertencia para personas como usted y su marido. No hay gente como mi marido y yo, maestro Lorto, lo interrumpió con sarcasmo. Dígame, ¿usted espera que las cosas horribles solo les pasen a los demás, pero nunca a usted?
Capítulo 39. Me heré en uno. El hombre apretó los labios, irritado, pero su tono cambió a uno más diplomático al hacer una señal a los esclavos. Entraron cargando 2 cofres rebosantes de oro. No tenemos por qué ser enemigos, Khaleesi. Meereen es rica y sus señores son generosos. Seguramente necesitarás barcos para reclamar tu trono en Poniente, barcos, armas, oro, los grandes señores de Meereen pueden ayudarte. Si tan solo decides irte. Daenerys se reclinó en su asiento, impasible. También puedo ofrecerte algo, dijo finalmente. El noble la miró con cautela. ¿Y eso qué sería? Tu vida. Y la vida de tus grandes maestros. La habitación cayó en un silencio sepulcral. Te lo daré, pero solo si Meereen libera a todos sus esclavos. La expresión del noble pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. Ridículo. Espetó. Jamás. Nosotros nos alzaríamos en armas primero. ¿Crees que porque trajiste un puñado de hombres y bestias aladas puedes dictar nuestras costumbres? Los esclavos son nuestros. Quizás, después de esta guerra, tú también lo seas. Ser Barristan dio un paso al frente, con la mano en la empuñadura de su espada. Los jinetes de sangre se tensaron, listos para actuar. Incluso los dragones levantaron la cabeza, percibiendo el estado de ánimo de su madre. Pero Daenerys simplemente entrecerró los ojos, con una pequeña sonrisa peligrosa dibujada en sus labios. «Vives solo porque mi marido no está aquí para oírte decir eso», murmuró. Lorto tragó saliva con dificultad, dándose cuenta demasiado tarde de su error. Intentó hacer señas a sus esclavos para que recuperaran los cofres de oro, pero los dragones rugieron, dejando claro que el oro ya no le pertenecía. «Estos son mis regalos, maestro Lorto». «Me los diste», dijo Daenerys con fingida indignación. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante y su tono se volvió más peligroso. «Vete. Ve a comunicarle a tu gente mis condiciones. Si Meereen libera a todos los esclavos, no atacaré la ciudad». El noble tembló de rabia, pero no le quedó otra opción. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la tienda. Daenerys exhaló lentamente y acarició la cabeza de Bladion, sintiendo el calor de su dragón debajo de su mano. ¿Tienes noticias de mi marido, Cathar? Cathar, uno de los jinetes de sangre de Vlad, inclinó la cabeza levemente en señal de respeto. Como descendiente de Zucal, compartía con él un vínculo telepático, una conexión que les permitía comunicarse a distancia. Después de dejar Astapor hace 15 días, se dirigió a Yunkai para liberarlo también. Khaleesi respondió con una reverencia. Daenerys asintió lentamente, procesando la información. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué mantiene con vida a uno de los grandes maestros de Astapor, torturado? Preguntó, sin saber qué pensar. Cathar miró hacia arriba. Así es, mi Khaleesi. Ese hombre se atrevió a hablar mal de ti. Lord Vlad lo castigó como corresponde. Por un momento, Daenerys sintió el impulso de sonreír, pero se contuvo y volvió su mirada hacia Ser Barristan. ¿Cómo avanza nuestro plan de infiltración? Todo va bien, Su Majestad. Hemos armado a la mayoría de los esclavos. Ahora a esperar, informó el caballero con solemnidad. Excelente. Estoy segura de que mi esposo apreciará la conquista de la ciudad sin derramar sangre inocente, dijo, acariciando suavemente a sus dragones. Su Majestad, Ser Barristan habló con cautela, eligiendo bien sus palabras. ¿No deberíamos acabar con los rumores sobre el uso de la brujería por parte de su esposo? Daenerys lo miró entrecerrando los ojos. No hace falta, Ser Barristan. De hecho, mi esposo maneja la hechicería con la misma destreza que maneja la espada. Pero no veo por qué debería preocuparle.
La casa Targaryen lleva la magia en la sangre desde la época de la antigua Valiria. Si no fuera por eso, Ser, ¿cómo cree que nos vinculamos con los dragones? Barristan Selmy permaneció en silencio por un momento, su expresión impasible, pero finalmente inclinó la cabeza en señal de comprensión. Lo entiendo, Su Majestad, murmuró, aunque un deje de vacilación persistía en su voz. Daenerys lo miró pacientemente. Entiendo tus dudas, Ser Barristan, pero cuando conozcas a mi marido en persona, verás que no hay nada que temer. El anciano caballero no respondió de inmediato, pero su postura se relajó un poco. Daenerys aún no necesitaba que creyera en Vlad. Pronto lo haría. Mientras tanto, en el norte. Edward Drácula no estaba pasando por su mejor momento. No es que se quejara de la tarea que le había encomendado su señor, seguir a Robb Stark y mantenerlo con vida sin ser descubierto, pero lo que realmente hacía la tarea insoportable era que Robb Stark parecía un completo idiota. Su madre, una histérica, y sus hermanas, una molestia que prefería no recordar. Al fin y al cabo, nunca le habían gustado los niños. No entendía por qué su señor insistía tanto en mantener con vida a los Stark. Seguramente cualquier otro serviría mejor a sus intereses que el ingenuo rey del norte. El solo hecho de verlo romper un compromiso político por su fascinación por una mujer de Volantis hacía que Edward pusiera los ojos en blanco, pero cuando Robb ejecutó a uno de sus vasallos más importantes, Rickard Karstark, por honor, sin importarle las consecuencias para la guerra, le quedó claro que los Stark no solo eran unos necios obsesionados con el honor, sino también propensos a tomar decisiones que les garantizaban la muerte. Por eso, tener que colarse en los gemelos para interceptar a Robb Stark en sus aposentos y advertirle por última vez que no confiara en los Frey antes de intervenir violentamente, definitivamente no lo hacía feliz. Su señor le había pedido discreción, y tener que desobedecerlo por la idiotez de Robb Stark lo ponía de mal humor. La noche era fría en los gemelos, el aire húmedo se filtraba por los pasillos de piedra mientras las antorchas crepitaban en la distancia. La fortaleza Frey estaba abarrotada de invitados a la boda de Admiral Tully y Rosalind Frey, pero ninguno notó la sombra que se deslizaba entre las estructuras, moviéndose como un fantasma entre los guardias, silenciosa y sin dejar rastro. Edward Draco se movía por los pasillos como si fuera su propio castillo. Sus sentidos, agudizados, captaban cada sonido, cada respiración, cada latido de la fortaleza. Se deslizó entre las sombras hasta la habitación asignada a Robb Stark y, sin hacer ruido, entró y se escondió en un rincón cerca de la chimenea. Capítulo 40. Necios e ingenuos. El joven rey del norte estaba de pie, vestido con una camisa ligera, con su espada apoyada en un pedestal cercano. Frente a él, Talisa Maegir, su esposa embarazada, estaba sentada en una silla con una suave sonrisa mientras hablaban. Lord Frey ha sido más comprensivo de lo que esperaba, dijo Robb con calma. No solo me ha perdonado por romper mi compromiso, sino que nos recibió con hospitalidad y nos felicitó. Puede que tenga mala reputación, pero ha demostrado ser un buen aliado. Talisa frunció el ceño ligeramente y cruzó los brazos sobre su vientre. ¿No te parece demasiado generoso? Preguntó con escepticismo. Seguro que espera algo a cambio. Quizá esté buscando una nueva pareja para uno de sus hijos, al fin y al cabo, tus hermanas están contigo ahora. Robb sonrió, tomándole la mano cariñosamente. No creo que sea tan malo. Solo por casarse con alguien de la casa Tully, queda claro que quiere una alianza fuerte con el norte. Fue entonces cuando el sonido de aplausos lentos y sarcásticos llenó la habitación. Robb se giró inmediatamente, y su mano instintivamente buscó la empuñadura de su espada, hasta que lo vio. Un hombre estaba cómodamente sentado en una silla junto a la chimenea, con las piernas cruzadas, y sus rasgos afilados reflejaban un profundo desdén. Su cabello oscuro enmarcaba unos ojos carmesí que brillaban con burla en la sombra. Bravo, dijo Edward Draco con una sonrisa burlona. Debe ser la persona más insoportablemente ingenua que he visto.
Rab frunció el ceño y Talisa se aferró a su brazo, sobresaltada. ¿Quién eres?, preguntó con cautela el joven rey. Edward ignoró la pregunta y permaneció de pie con elegancia y tranquilidad. Seguro que heredaste esa estupidez de tu padre, continuó con desprecio. Recuérdame, ¿cómo acabó? Rab se tensó y, gruñendo de ira, se abalanzó sobre su espada, pero antes de que su mano pudiera siquiera rozar la empuñadura, Edward levantó perezosamente una mano. No te muevas. Rab se quedó paralizado, rígido como una estatua. Sus ojos se abrieron de par en par con furia e incredulidad mientras luchaba por moverse, pero la compulsión vampírica de Edward lo retenía con una fuerza insoportable. Es increíble, continuó Edward, cruzándose de brazos. Mi señor hizo todo lo posible por salvar a su familia, y sin embargo, se han metido de lleno en una masacre. Todos ustedes. Incluyendo a sus hermanas, a quienes, por cierto, salvé. Los ojos de Rab se abrieron al reconocerlo y le costó hablar. Tú, te recuerdo, logró decir con dificultad. ¿Por qué estás aquí? Edward lo miró como si fuera un niño particularmente estúpido. Mi misión es mantener viva a la familia Stark, respondió con un suspiro exagerado. Al parecer, en contra de su voluntad, ya que parecen decididos a morir como una puta cobrando un saco de oro. Talisa, hasta entonces demasiado sorprendida para hablar, avanzó con cautela. ¿Qué quieres decir con eso? Edward le lanzó una mirada aburrida antes de responder. Walder Frey ha conspirado con los Bolton y los Lannister para asesinar a todos los Stark presentes. Mañana, durante la boda, te traicionará, matará a tu esposo, a su madre, a sus vasallos y a cualquier hombre que lleve el sello del lobo Vargo. El norte caerá en manos de los Bolton, y la cabeza de tu esposo será enviada a desembarco del rey como obsequio. Talisa se puso pálida. No, eso no puede ser. Rab apretó los dientes, luchando contra la compulsión. Lord Bolton es uno de mis generales más leales, gruñó, con los ojos llenos de negación. Edward resopló con desprecio. Por los dioses, Stark. ¿Tienes un cerebro de mierda? ¿Tienes idea de cuántos han muerto ya por tu estupidez? Los Bolton te matarán a ti y a tu familia, y finalmente tomarán el control del norte. ¿No lo entiendes? Eres una molestia. En la guerra, fueron leales porque sus intereses coincidían con los tuyos, pero Tywin Lannister les hizo una oferta mejor. Rab tembló, con la mandíbula apretada por la frustración. Edward se acercó y se inclinó ligeramente. Esta es mi última advertencia gratuita, Stark, dijo en tono amenazador. Si tengo que intervenir para salvarte, será bajo nuevas condiciones. Si sobrevives, será porque juraste lealtad a mi señor o verás morir a tu familia. Un silencio mortal llenó la habitación. Edward liberó a Rab de la compulsión con un chasquido de dedos, lo que le permitió recuperar el control de su cuerpo. El joven rey respiraba con dificultad, con los ojos encendidos de furia. Edward sonrió. Disfruta la boda, rey del norte, dijo burlonamente. Y tan fácilmente como había aparecido, Edward desapareció en la oscuridad. La noche pasó. Rab Stark no durmió, no solo por las siniestras palabras de Edward, sino por la desagradable sensación que su brujería le había dejado. Perder el control de su propio cuerpo era algo que cualquier hombre encontraría perturbador, y él no era la excepción. Desafortunadamente para Rab, Vlad le había dado a Edward rienda suelta para actuar como le pareciera conveniente, incluido, entre otras cosas, el uso de sus poderes. Pero Rab no sabía qué pensar de las intenciones del hombre. No podía confiar ciegamente en las palabras de Edward, pero no era tan insensato como para ignorarlas cuando no tenía nada que perder.
Rápidamente hizo que su reciente esposa y sus hermanas fueran sacadas clandestinamente del castillo y llevadas al campamento, donde esperarían noticias. Aún así, convencer a su madre de que abandonara a los gemelos junto con sus hermanas y Talisa resultó imposible. Catelyn Stark se negó rotundamente, argumentando que sería deshonroso y un grave insulto para Lord Fra. Así que, sin otra opción, Rab envió a las muchachas lejos y asistió al banquete, decidido a ver por sí mismo si los Bolton realmente habían traicionado al norte. Antes de la celebración, advirtió a sus hombres, ordenándoles que se mantuvieran sobrios y protegieran a su obstinada madre si algo salía mal. En cuanto a la advertencia de Edward sobre salvarlo solo si juraba lealtad a Vlad Draco Targaryen, Rab pensó irónicamente que el hombre parecía tomar los votos de Stark demasiado a la ligera. La boda entre Edmure Tully y Rosalind Frey transcurrió sin contratiempos. La ceremonia fue solemne, se intercambiaron los votos y los invitados aplaudieron cortésmente mientras la joven pareja era escoltada al banquete. El banquete comenzó poco después, con mesas repletas de carnes asadas, pan negro y cerveza. La música inundaba el salón, el aroma a vino especiado flotaba en el aire, y el alegre bullicio de las conversaciones daba la impresión de una auténtica celebración. Todo parecía en orden. Así gente, antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube de nivel 1. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Edgar número 21. Y no olvidemos a los miembros de Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias, son unos capos.